Llegó el momento en que escuchas la verdadera alternativa en el mensaje bíblico moderno, el programa Cristo, Justicia de los Siglos. El propósito de este programa es defender, conservar, difundir y explicar el mensaje de Dios contenido en las Sagradas Escrituras. Esto y muchas cosas más aprenderás en este tu programa Cristo, Justicia de los Siglos, que ya comienza. Muy buenos días. Muy buenos días, hermanos, y bendiciones para todo Puerto Rico y todos los hermanos que lo están escuchando. Esta es una edición más de su programa Cristo, Justicia de los Siglos, programa que siempre se transmite por esta su emisora Guapa Radio de 8:30 a 9. Bienvenidos todos. Vamos a tener una palabra de oración. Buenos días, Ongi. Buenos días, Carlos, y buenos días a todo el público que como siempre está en sintonía. Así que vamos a comenzar nuestro primer programa del año 2021, sí. Obviamente pidiéndole dirección al Todopoderoso. Así que oremos. Amantísimo Padre que está en los cielos, una vez más, dándote gracias, Señor, por este día, por habernos cuidado, por habernos protegido, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están escuchando, que las palabras que se viertan en esta mañana sean para tu honra y tu gloria. Te pedimos, Señor, que si hay alguno que esté enfermo, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, para que así ellos puedan también alabarte en espíritu y en verdad. Gracias nuevamente te lo estamos dando en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús. A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues Carlos, un programa más. Un año próximo, ¿verdad? Que está ya en la manifestación. Estamos en el tercer día del año. Estamos a 3. Estamos a 3. Y damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más pues continuar con la encomienda de la predicación del Evangelio. Y deseamos para ustedes un próspero año y sobre todo que ustedes se puedan mantener en fe, sirviendo al Señor, porque el Señor está próximo a regresar. Amén. Así que un día más que pasa, un año más que pasa, es un día más que nos acercamos a ese gran acontecimiento, glorioso de la venida del Señor. Entre tanto nosotros continuamos hablando y predicando de las virtudes de Cristo para que todos se puedan allegar a Él y puedan recibir ese regalo tan costoso para el Señor y que se nos otorga a nosotros gratuitamente. La gloria sea para Él. Hoy vamos a hablar de la prioridad del Evangelio, la prioridad de la predicación, porque ayer, hoy y mañana y hasta cuando el Señor venga, nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro principal tarea es precisamente la predicación del Evangelio. Por eso es que 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 4... debe de decir más o menos así, Carlos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No, la prioridad, lo primero, el primer encargo es la predicación de Jesucristo. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que Él recibió por revelación, que Cristo murió y Cristo resucitó. Así que ese es el mensaje prioritario, esa es la encomienda superior, ¿verdad? El mensaje de los mensajes, todo lo demás es irrelevante, porque únicamente en la anunciación o en el anuncio de la buena noticia del Evangelio es donde nosotros encontramos la paz, la salvación y la seguridad que debemos de tener en la persona de Jesús. Fíjate que esa es la encomienda que nos da el mismo Cristo en Marcos 16, donde dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, tribu y lengua. Claro. La comisión, esa es la misión de nosotros, nuestra tarea, nuestro trabajo. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10, porque en la práctica, acuérdate que a Jesús se le conocía, Carlos, como el maestro, ¿verdad? Entonces él no solamente enseñaba con sus dichos, él enseñaba con sus hechos, en la práctica. Por eso es que cuando nosotros vamos a estudiar cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, cuando son trabajos diestros, entiéndase, manuales,
no solamente tenemos que ir a la teoría, sino también a la práctica. Entonces Jesús era muy práctico y en toda su vida le estaba enseñando a sus discípulos. Entonces aquí hay una forma y manera en que nosotros podemos ver la prioridad, la importancia de la predicación del Evangelio, y que lo demás es lo demás, es accesorio. Tiene que tener su relevancia y tiene que tener su importancia, pero no es lo más importante. Entonces vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante, una situación que pasó con Marta y María. Vamos a leer. Dice, aconteció que yendo camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hay dos mujeres, ¿verdad? Marta y María. María. Sabe que muchas veces hay un refrán que dice allá Marta con sus pollos, Ajá. porque estaba muy afanada. Pero nos llama la atención que inmediatamente que Jesús comenzó a dar la cátedra, empezó a enseñar, ¿verdad? Todas aquellas enseñanzas maravillosas. María se sentó a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía? Oía su palabra. Escuchaba su palabra, porque es que cuando escuchamos la palabra de Dios quedamos cautivos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe surge en nuestros corazones, nos llenamos de esperanza de que, bueno, de la propuesta, de las cosas nuevas que Dios ha traído, ¿verdad? Del nuevo mundo, de conocer a Dios, de conocer a nuestro Padre Celestial. Así que cuando usted va a la iglesia, usted tiene que poner toda la atención. Ayer yo estaba predicando aquí, se me durmió uno, yo me bajé del púlpito, le di un golpe así cariñosamente en el banco para que despertara, porque es que somos dados a dormirnos, ¿verdad? Cuando el predicador se extiende un poco, pero hasta donde sea posible, nosotros tenemos que poner todos nuestros sentidos, toda nuestra atención en la palabra del Señor. Sí, continúa leyendo. Ajá. Dice, pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres y acercando dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Así que Marta también estaba haciendo una labor buena. ¿Cuál era la labor? Afanada, ¿verdad? Ella quería que la casa estuviera brillosita, ella quería atender al Señor. Entonces va y se queja y le ordena a Jesús, dile, ¿te acuerdas que los hijos de Zebedeo, la madre de Zebedeo, fue donde Jesús también y le dio una orden? Sí. No podemos darle órdenes al Señor. Pero ella fue allí y le dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Mira, esta Marta es una vaga, está despreocupada de las cosas que tenemos que hacer. Entonces nos llama la atención la forma tan dulce que Jesús le contesta. Lee. Dice el 41, respondiendo Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba demasiado afanada. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Este año 2021 nosotros tenemos que dejar los afanes a un lado. No es que no nos afanemos, porque la Escritura dice, basta el día con su afán. Pero todo tiene su lugar. Y lo primero es lo primero. Jesús le dice a Marta, le dice, María se llevó, ¿qué cosa? La mejor parte. Entonces la pregunta que te hacemos a ti en esta mañana que nos estás escuchando es, ¿cuál parte tú quieres? ¿La mejor o la que no es mejor? La mejor es estar a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Su palabra. Dice, y esto no se le será quitado. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 6, Carlos, vamos a tener, si tienes la bondad, Mateo capítulo 6, podemos leer el 34, Mateo 6, 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Ves? Ese es el problema que el ser humano tiene. Nos afanamos demasiado en las cosas materiales, en las cosas que no tienen una relevancia tan importante como la de oír la palabra, porque es que la palabra de Dios es vida. Entonces tú vas a dejar de comer el pan espiritual por comer el pan diario, entiéndase, el pan material. El pan material tiene su importancia, pero más importante es el pan espiritual, que solamente nosotros lo recibimos cuando escuchamos oír de la buena palabra, no de cualquier palabra, de la buena palabra. Y la palabra que se esté predicando
tiene que tener un contenido evangélico, tiene que tener un contenido bíblico, no perdiendo el tiempo con otros temas. Yo a veces escucho a los predicadores perdiendo su tiempo con cosas que pues tienen su importancia, pero es que en la iglesia, cuando nosotros nos congregamos, sea en el templo, en el salón, donde sea, nosotros los que llevamos la palabra, tenemos que tomar ese pan de vida, ese manantial de vida, las palabras de vida, para que la gente coma ese pan y realmente se pueda llevar la mejor parte. Fíjate que en el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos. Sigue, 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora viene el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que María tomó la buena parte, buscó el reino de Dios primero. Pablo en el libro de 1 Corintios 15, el que leímos, decía: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue que recibió? ¿El que el Papa? ¿O que aquello? ¿O que la finanza? ¿O que el bingo? ¿O que María? Pablo no en ningún momento, quizás tocó algunos temas, pero él dice: pero primariamente os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió y resucitó. Y María tenía la dicha de ver al Verbo encarnado y se puso a los pies de Jesús y empezó a escuchar la palabra. Y Marta le recriminó al Señor y le dijo: pero ¿qué le pasa a esta hermana mía? Mira. Y Jesús le dice: la mejor parte se la llevó María y no le será quitada. Lee por favor el libro de Mateo, capítulo 13. Les recuerdo que tú buscas Mateo 13, versículo 22, que están en sintonía con su programa Cristo Justicia de los Siglos. Se transmite todos los domingos por esta su estación Guapa Radio, de 8:30 a 9, y que también se pueden conectar con nosotros a nuestra página de Facebook, mandándonos una solicitud de amistad como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Usted nos consigue en el Facebook como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos, nos envía una solicitud y gustosamente nosotros lo recibimos como amigos. Entonces va a tener oportunidad de escucharnos durante toda la semana. Nosotros tenemos culto los miércoles de 7 a 8, los jueves de 7 a 8 de la noche, los sábados estamos aquí en el salón de 10 de la mañana en adelante hasta las 11:30, y domingo, como de costumbre, todos los domingos de 8:30 a 9. Por de igual Guapa manera, sí, por Guapa. De igual manera, ahora, si ustedes quieren llamarnos aquí a la estación para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aportación que quieran tener, si están a favor, si están en contra, ustedes nos pueden llamar al 787-759-9111. Repito, 787-759-9111. Su llamada saldrá al aire. Bueno, estábamos entonces, Carlos, en Mateo 13:22. Quería hacer una aportación, ya que tú estás diciendo los días de culto, que hay veces que las personas dicen: es que esa hora yo estoy muy ocupado, afanado, estoy haciendo tarea o estoy trabajando. Y dice: pues ahora no tienes excusa, porque estos programas están siendo grabados en internet y en nuestra página. Y en el canal de YouTube también, como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Y lo pueden ver a la hora que no tengan tanto afán, que no estén ocupados. Muy bien, buena aclaración. Dice Mateo 6. Mateo 13:22 dice, en el contexto donde Jesús utiliza una parábola. La del sembrador. Para ilustrar cómo debemos de llevar la palabra y dónde cae la palabra, ¿verdad? Entonces, parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar cayó en terreno pedregoso, creo que es, ¿verdad? Sí. O de espinos. De espino. Lee. Cayó en pedregoso, tierra buena y en espino. Dice el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la palabra se hace infructuosa. Infructuosa significa que no tiene frutos. Así que los afanes aquí lo dice el mismo Jesús,
que no germine, que no traiga frutos, ¿verdad? Germina, pero es ahogada, es como los matorrales estos de la mala hierba, ¿verdad? Pues los afanes nosotros podríamos compararlo, lo compara aquí la Escritura, con aquellas cosas que nos tienen tan afanados, que nos tienen tan ajetreados durante el día, que a veces no tenemos tiempo ni para descansar, ni para dedicarle a la familia, y mucho menos dedicársela a Dios. Así que Cristo claramente le está diciendo a María, ¿verdad? O le dijo a Marta con relación a María, María se llevó la mejor parte. Fíjate que dice el afán de este siglo. El afán de este siglo ahora es estar pendiente a las cuestiones del coronavirus, a la política, a cualquiera de eso. Ahora que uno no puede salir, ahora tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Claro, cualquier cosa que nos aparte del Señor se constituye en afán del mundo y se constituye en un ídolo. Vamos al Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 4 en adelante, si tiene la bondad. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, pero nosotros tenemos que poner empeño. Esta buscaré. ¿Cuál es la cosa que él ha demandado de Jehová y cuál es la cosa que él va a buscar? Lee. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No, eso es precioso. Dice que él quiere estar en la casa de Jehová ¿cuántos días? Todos los días. Así que todos los días tenemos la oportunidad de, tan pronto usted abre los ojos durante esas 24 horas, usted póngase a meditar en la palabra del Señor. Busque tiempo, ¿verdad? Dice ese versículo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová, esto es una cosa paradójica. Porque la hermosura de Jehová nosotros la encontramos en un rostro mancillado, ¿verdad? Un rostro que fue abofeteado, que tenía una corona de espina, un rostro sangrante. Es una cosa maravillosa que usted pueda ver en el crucificado la hermosura de Dios. Pero alguna gente cuando veían la crucifixión y a Cristo colgado de la cruz sentían vergüenza, ¿verdad? Sentían como decían los griegos, veían eso como una locura, ¿verdad? Una locura. Para ellos era una vergüenza, una locura. Pero el apóstol Pablo dice, pero para los que creemos, Cristo es el poder de Dios para salvar. Así que cuando nosotros contemplamos la hermosura de Dios, tenemos que ir al crucificado, tenemos que ir a Cristo pagando por nuestros pecados, porque ahí Él demuestra lo hermoso que es. Pero nota que el libro de Isaías dice que algunos lo van a ver, pero sin hermosura, y que no le van a desear. Entonces usted es un privilegiado, usted es un bendecido por Dios cuando usted puede contemplar la hermosura de Jehová. Y la hermosura de Jehová nosotros la encontramos en esa persona. Dice, y para inquirir, ¿verdad? En su templo. Inquirir significa buscar. Tú sabes que cuando Lucas escribe el Evangelio según Lucas, él inquirió, empezó a buscar. Buscar con empeño, le dio. Y de igual manera tú y yo tenemos que inquirir. Eso es lo que hacía María. María lo más seguro le empezó a hacer preguntas a Jesús. Señor esto, Señor lo otro. ¿Y por qué esto? Y cuando uno empieza a enamorarse de la hermosura, de las enseñanzas de Jesucristo, queda cautivo. Y por eso es que Él dice que esté todos los días en tu templo. Fíjate, eso me trae un recuerdo de mi niñez. Que cuando se levantaban por las mañanas, nuestros abuelos nos levantaban por las mañanas y dice, antes del desayuno vamos a orar. Y después al mediodía había una oración porque estábamos todos, teníamos que comer. Por la tarde damos gracias que nuestros padres, nuestros abuelos llegaran, le damos gracias a Dios por eso. Y cuando íbamos a dormir, aunque fuera el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desapare, eso se perdió. Y ahora aquí nos está recordando eso todos los días, a todo tiempo, a toda hora. 759-9111. Nos pueden llamar aquí a la estación
y gustosamente vamos a atender sus preguntas, sus inquietudes. Si alguien quiere aportar sobre lo que estamos diciendo, también será bien recibido. 759-9111. Continúa leyendo el Salmo. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del ¿Y mal. quién es su tabernáculo? Pues su tabernáculo es Cristo. Cristo. Porque Cristo es el que aplaca la ira de Dios, porque Dios está irado contra el pecador. Así que nosotros vamos, contemplamos la hermosura de Dios, inquirimos, y cuando inquirimos y rebuscamos nos damos cuenta que es necesario refugiarnos en el castillo. Y ese castillo en la roca, y ese castillo y esa roca no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Un alma agradecida. Cuando nosotros Pastor, sabemos permiso, que que una estamos llamada escondidos en telefónica. Cristo, cantamos con júbilo. Sí, adelante, reina. Adelante, la persona. ¿Cómo no? Buenos días. Le escuchamos. Sí, dime, reina. ¿Tenemos alguien en línea? No se escucha nada. Ahora. ¿Estás ahí? Sí, adelante la No persona. miran tu pueblo. No escuchamos, reina. Bueno, 759-9111 es el número para que usted se comunique con nosotros. Entre tanto, Carlos, vamos a ir al Salmo 73. Si alguien pues está en línea, pues reina, tú nos das el aviso y gustosamente lo atendemos. Así que fíjate que la cosa que demanda el salmista es precisamente contemplar el rostro de Jehová e inquirir, ¿verdad? En el Salmo 73, que lo hemos citado en otras ocasiones, vamos a leer desde el 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La prosperidad de los impíos a veces nosotros la envidiamos, ¿verdad? Uno dice, pero estas personas también que están y no sirven al Señor, si seguimos leyendo, dice, ellos están gordos y colorados, ellos no les duele ni una uña. No pasan trabajo. No pasan trabajo. Entonces él dice, y esto provocó en mí que yo casi abandonara a Dios. Por poco resbalo. Yo resbalan mis pies, es decir, por poco cojo la jugilanga y me voy a huir, porque veo que allá es mejor que acá, porque allá hay prosperidad material, etcétera, etcétera, no le duele ni una uña, etcétera, etcétera. Pero nota lo que dice el versículo 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, él quería actuar como esta gente impía, ¿verdad? Que están aparentemente bien. Hasta que entrando en ¿dónde? En el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Nota, por eso es que es necesario inquirir, ¿verdad? Rebuscar, preguntar, averiguar. Porque cuando nosotros inquirimos, entonces nos damos cuenta de cuál va a ser el fin de ellos. ¿Cuál es lo que Reina me está llamando? Sí, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. En otras palabras, no era como lo pintaba. Fíjate que Satanás a Cristo le ofreció todos los reinos del mundo. Y todo esto se daré si a mí me adorare. Pero hoy un día Satanás está ofreciendo lo mismo. Mucha prosperidad sobre este mundo. Sin embargo, lo que es de valor, como le pasó a María, eso lo tienen, lo soslayan, lo ponen al lado, no le prestan la atención debida, no le prestan el empeño. Por eso es que nosotros tenemos que poner atención a la palabra. Me dice, estamos ya, ¿verdad, Reina? Bueno, no sé dónde nos quedamos fuera del aire, pero habíamos citado el Salmo 73. 73, pero antes habíamos citado el Salmo
me parece que era el 27. Vamos al Salmo 27 porque no sé dónde nos quedamos, Carlos. Sí, Y vamos a leer el versículo 4 nuevamente porque nos fuimos del aire un momento. dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Repetimos para los que quizás no nos escucharon, que esta era lo que estaba demandando el salmista. Uh-huh. Contemplar, ¿qué cosa? El rostro de Jehová e inquirir en su templo. Contemplar el rostro de Jehová, habíamos dicho que no es otra cosa que ver el Calvario, ver el rostro ensangrentado de Jesús, la obra vicaria que Él ha hecho, la salvación por nuestros pecados. Ahí es donde nosotros contemplamos la hermosura del Señor. La hermosura del Señor está en el Calvario. Entonces luego Él pasa a decir, y voy a inquirir, ¿qué cosa? A rebuscar, a averiguar, a escudriñar de qué manera y de qué forma es Dios. Y cuando nosotros encontramos y averiguamos cómo es Dios, pues entonces quedamos enamorados de Cristo. Y entonces le damos la preeminencia a Él. Y no solamente le damos la preeminencia, sino que entonces trae como resultado esto, que nosotros nos envolvamos en su obra a llevar ese mensaje maravilloso. En otras palabras, que tengamos más empeño en lo que nosotros estamos haciendo, porque eso nos inspira y vemos la seguridad que Dios nos está dando y su protección. Como dice el Salmo aquí mismo, el 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. En otras palabras, nos saca del lodo cenagoso y nos hace caminar sobre tierra firme y sólida. Esa tierra firme y sólida no es otra cosa que Cristo, porque Cristo es el fundamento. Cristo es la roca. Vamos a ir al Salmo, nos quedan 5 minutos. Estábamos en el Salmo 73 y habíamos dicho que en el Salmo 73 el salmista dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero en cuanto a mí casi habían resbalado mis pasos. Entonces él dice, yo por poco resbalo porque vi a los impíos cómo prosperaban. Los impíos no le dolía ni una uña, los impíos eran altaneros. No pasaban trabajo. No pasaban trabajo. Entonces él dice, yo quise también pensar y ser como ellos. Pero ¿qué pasa? Entrando, dice el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, porque inquirimos, y cuando inquirimos y rebuscamos y escudriñamos y buscamos, nos damos cuenta el propósito que Dios tiene para esta tierra. Dios no quiere la destrucción del hombre, pero el hombre quiere la destrucción al negar a Jesús como su Salvador. Y el resultado de negar a Jesús como nuestro Salvador no es otra cosa que la destrucción. Así que él, entrando en el templo de Dios, averiguó cuál era el fin de ello y dijo, espérate, los afanes del mundo y todas estas cosas que me apartan del Señor, yo las voy a echar a un lado y voy a buscar el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás será añadido. Así de fácil y así de sencillo. Así que nuestro llamado en esta mañana para ti que me está escuchando es que busques el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas serán añadidas. Fíjate que en Lucas, nos quedan unos minutos para un pensamiento más. Dios le da la encomienda a los 70, Carlos, de que vayan a predicar el evangelio y demás, y le da la potestad. Entonces ellos regresan muy contentos, porque aún los demonios se les sujetaban. Entonces Jesús le dice, miren, cabezas de coco, ustedes se están regocijando porque los demonios se les sujetan. No se regocijen por eso. Regocíjense porque vuestro nombre está escrito en el libro del cielo o en el libro de la vida. Así que eso es lo importante. Entonces la gente, tuve las campañas, vamos a liberar y demonios para aquí, demonios para allá, y finanzas y lo demás. Entonces dejamos a Jesucristo, dejamos el mensaje del evangelio aparte. Jesús dice, sí, yo le di potestad para hacer eso, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que la predicación del evangelio sea manifiesta.
Bueno, se nos terminó el tiempo, le damos excusa, nos fuimos un momento del aire, pero corregimos a tiempo, le hacemos la exhortación a que se mantengan perseverando en Jesús y que nos escuchen domingo tras domingo a través de esta estación Guapa Radio. Estuvo conmigo aquí en los estudios el hermano Carlos Brumman, en los controles allá nuestro hermano Efraín Marrero y su servidor Jorge Luis Cruz Collazo Ongui. Dios me los guarde a todos en su divino amor. Será hasta el próximo domingo. Feliz Año Nuevo.